Dios les bendiga, hermanos. Buenos días en esta mañana. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones, también por proveernos este lindo día en el cual primeramente le podemos dar las gracias a Él, le podemos dar toda la honra y la gloria que solo Él merece. Y también podemos nosotros de esa manera recibir palabra de Dios, recibir consejo de Dios, recibir guianza de Dios, que va a ser de edificación a nuestras vidas, pero también sobre todo al cuerpo de Cristo. En esta mañana continuamos con nuestro estudio. Estamos mirando nosotros el ejemplo del amor de David, el ejemplo del amor de David a uno de sus hijos. Estamos mirando el amor que él tuvo para el hijo que él y Betsabé tuvieron. Pero ahora vamos a ir a otro capítulo del segundo libro de Samuel, que es el capítulo 18. Estábamos mirando el capítulo 12, donde se miró acerca de la relación de David con la mujer de Urías, así es como se le llama al principio del capítulo 12, pero ya más adelante ya se le cambia el nombre y ya se menciona su nombre Betsabé, y también ya se le conoce como la mujer de David, ya que cuando en la Biblia se le menciona como la mujer de Urías era porque esa relación no era una relación correcta. Ella era la esposa, la mujer de Urías, y David la tomó. Pero ya adelante, después que David se había humillado, había recibido perdón por lo que había cometido, y ya tienen una unión de acuerdo a lo que Dios estaba mirando. Ahí ya se le conoce a ella como Betsabé, la mujer de David. Pero ahora vamos a mirar el relato de otro hijo de Saúl, otro de David, otro hijo de David. Y esto está en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Y vamos a mirar esta porción de la palabra de Dios para comenzar nuestra enseñanza. Para los hermanos de la iglesia Betania, estamos en el estudio número 19, el amor sacrificial de un padre. Estamos en la tercera parte, un padre que perdona de todo corazón, un padre que perdona de todo corazón. Y entonces vamos a mirar esta porción de la palabra de Dios. Ustedes me pueden seguir con la vista. Y es el verso 32 y el verso 33. El verso 32 y el verso 33. Y dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer y ustedes nomás me siguen. Dice: el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey, este es el rey David, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Inclinen su rostro y en este momento vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que tú has proveído, Dios mío. Gracias porque has permitido que los reunamos en este lugar, en este momento, Dios mío, para recibir palabra tuya. Y gracias porque tú siempre nos hablas, Dios mío. Tu palabra, aunque fue escrita hace mucho tiempo, también es para nosotros en estos días y también va a ser para nosotros el día de mañana, Dios mío. Te damos gracias porque en la Biblia hay personas que vivieron ciertos momentos, tuvieron ciertas experiencias que posiblemente, Dios mío, en tu plan eso sucedió para ser ejemplo a nosotros, para ayudarnos a nosotros, para darnos a nosotros conforte, para darnos también a nosotros ánimo, Dios mío, para seguir adelante y siempre confiar en ti. Te pido que en este momento me des entendimiento, conocimiento y sabiduría para poder primeramente yo recibir tu palabra y entenderla, y también para poder darla a los hermanos, Dios mío. Te pido también que bendigas, ayudes a los hermanos que van a escuchar esta enseñanza, para que esta enseñanza sea también de bendición y edificación a sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver un poquito antes de entrar en sí a la enseñanza, porque aquí nomás en el verso 18 leímos dos pasajes de la Biblia.
Y posiblemente ya aquí estamos mirando ahora de David y que está llorando y que está diciendo, Absalón, hijo mío, Absalón. Y alguien se va a preguntar, pero ¿por qué es que murió Absalón? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es que ahora David está llorando por Absalón? ¿Quién fue Absalón? Entonces vamos a mirar un poquito de información de la vida del rey David. Y en este caso conocemos un poco de rey David. Para algunos conocen que David mató a Goliat y a veces hasta ahí nomás se quedó el conocimiento que se tiene acerca de David, pero en realidad David es un personaje muy importante porque en la Biblia lo miramos que después el Mesías, Jesucristo, se le da el título, también el título mesiánico de hijo de David. Pero para poder entender un poquito la historia de David, aparte de que David mató a Goliat y después Saúl quiso matar a David y Dios quitó a Saúl como rey de Israel y después puso a David como rey de Israel, una poquita información también acerca de David es que como algunos otros personajes de la Biblia, David tuvo muchas esposas. Se le llaman esposas, aunque posiblemente nomás eran mujeres o personas que fueron parte de él, con la que él tuvo, él amó y él tuvo hijos, pero en realidad hay una gran lista de esposas de David. Y ahora, esta lista de esposas que David tuvo, solamente son algunas que se mencionan, no es la lista completa de las esposas que David tuvo. Se comienza con la primera. La primera esposa de David es Mical, hija de Saúl. Después es Aninoam, Abigail, Maha, que es hija de Tamai, rey de Jesús, Agid, Abital, Egla y Betsabé. Entonces, como miramos en esta lista, hay 8 esposas que David tuvo, aparte de las que no se mencionan y aparte de la que también la Biblia les denomina concubinas, que eran otras mujeres que él tenía. Y con todas estas esposas y algunas otras, David tuvo también muchos hijos, más de 18 hijos tuvo David. En la Biblia no está la lista completa de los hijos de David, es una lista parcial, pero se encuentran 18, a veces hasta 19 y se le agrega también uno más. Pero debemos que entender algo, algunos de los hijos de importancia de David es el primogénito, que es Amnón. Amnón es el primer hijo de David. Después de Amnón siguió, dependiendo, primera de Corintios capítulo 3, se le conoce como Kiliab, pero ya también en Samuel se le conoce como Daniel, es el segundo hijo. Después está Absalón, del cual estamos mirando ahorita. Absalón era el tercer hijo de David. Después de Absalón estaba Adonías, después de Adonías estaba Cefatrías, después de Cefatrías estaba Itream, después de Itream estaba Simea, que también en segunda de Samuel se le llama, o primera de Samuel se le llama Samúa. Después de Simea o Samúa está Sobab, que ya estos son hijos que tuvo con Betsabé. Después de Sobab está Natán. Después de Natán está Salomón, del cual ya se conoce también, el que siguió como rey después de David. Después de Salomón está Ibar. Después de Ibar, en Primera de Corintios menciona que está Elisúa, que en Samuel se le llama Elisama. Después de Elisama está Elifelet. Después está Noga. Después está Nefeg, Jafía, otro hijo que le puso de nombre Elisama. Después está Eliada y después está Elifelet. En segunda de Crónicas, capítulo 11, versos 18, se menciona otro hijo también que se llama Jerimot. Y en la lista que está en primera de Corintios, capítulo 3, está la única hija que se menciona de David. Posiblemente él tuvo más hijas, pero como esta hija que él tuvo, se mira en uno de los relatos en segunda de Samuel, esta hija se llama Tamar. Tamar es la única hija de David que se menciona. Pero también David tuvo un hijo adoptado, y esto casi muchos no lo mencionan. Es el hijo de Jonatán. Recuérdense que Jonatán era el gran amigo, el buen amigo de David, hasta se consideraban hermanos. Pues Jonatán tuvo un hijo, Mefiboset, y en 2 de Samuel capítulo 9 del verso 6 al 13, David adopta a Mefiboset como su propio hijo, y toda la tierra que él tiene, que Mefiboset tiene, David le dice, esa tierra es tuya, porque esa tierra era la de su abuelo Saúl, pero le dice David, la tierra de Saúl es tuya, quédate con ella.
Y también David le dice a sus siervos y a Mefiboset que Mefiboset desde ese momento en adelante iba a comer en la mesa del rey, que en la mesa del rey Mefiboset iba a tener parte. Eso era una manera de decir, él es ahora mi hijo, yo lo estoy adoptando. Entonces miramos que había una gran lista de los hijos de David. Ahora, dos de mucha importancia, y esto lo miramos la semana pasada, es Salomón. Salomón es importante porque de Salomón también continuó la línea hacia el Mesías, pero aparte de Salomón, también Natán. Estos dos hijos de David son los dos en la que continuó la línea del Mesías. Una fue para la línea de María, otro fue para la línea de José. Entonces de ellos dos se mira que viene todavía la línea para el Mesías, por la cual a Jesús también se le conocía con el título mesiánico, Hijo de David. Y es de mucha importancia en poder entender esto para saber las personas que se mencionan en la Biblia, como en este caso Absalón. Pero ¿por qué es que ahora David en este capítulo 18 está llorando por la vida de Absalón? Pues todo comienza después del capítulo 12. Recordemos que en el capítulo 12 de segundo de Samuel se está hablando acerca de la relación que tuvo David con Betsabé, la cual tuvieron un hijo y el hijo murió. Pero después Dios también le había dicho a David que siempre iba a haber pleito y siempre iba a haber muerte en su familia, y le comenzó a dar algunas otras indicaciones por medio del profeta Natán. Entonces del capítulo 13, algunos piensan, es que como ahora ya David está en buena relación con Dios, ya Dios se va a olvidar del castigo que le va a venir. No, si Dios le dijo a David que le iba a venir castigo o que le iba a venir sufrimiento, que en su familia iba a haber pleito, eso va a llegar. Y si miramos desde el capítulo 13 en adelante hasta este capítulo 18, hay conflicto, no con David o Israel, con reinos de afuera, sino hay más conflicto con David. Y no solamente con el reino, sino que dentro de su propia familia hay conflicto. Y en el capítulo 13 aparece un relato que es un relato que también uno piensa, ¿por qué es que los escritores de la Biblia pusieron esta historia bien fea en la Biblia? Y quiero leer yo este capítulo 13 de Segunda de Samuel. Y aquí hay tres personas de importancia. Está Absalón, está Amnón y está Tamar, la única hija de David que se menciona. Y dice así, capítulo 13 de Segunda de Samuel. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces su medio hermano, el medio hermano de Tamar, que era Amnón, se enamoró de ella. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa y diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese,
asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tú tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento que el odio con el que la aborrecía fue mayor que el amor con la que había amado. Y le dijo Amnón, levántate y vete. Y ella respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta afuera de aquí y cierra atrás de ella la puerta. Imagínense, después que decía que la amaba, ahora dice, échame a esta afuera de aquí. Verso 18, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, ¿qué es? ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasado de 2 años, pasaron 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidió Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le importunaba y dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herida a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Abías les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Entonces aquí miramos cómo es que después que Amnón viola a su hermana Tamar, el hermano de Tamar, Absalón, que era medio hermano de Amnón, después de 2 años toma la venganza y mata a su hermano Amnón. Después del capítulo 13, en el capítulo 14, ya Amnón, él está separado de David. Aunque David no lo está buscando para matarlo, pero está separado. Pero ya en el capítulo 14, como que si de parte de David hay una reconciliación con él y Amnón. Pero después del capítulo 15, ya comienza la rebeldía de Absalón. Absalón se pone en contra de David, comienza a agarrar gente que le hace caso y comienza a ir más en contra de David. Ya en el capítulo 16, Amnón comienza a tomar consejo de un profeta, una persona que lo está aconsejando. Y es donde miramos la semana pasada que Absalón, el hijo de David, toma y viola a las concubinas de David, su papá. Y no lo hace en privado, sino que lo sube a la terraza, sube a las mujeres a la terraza, y en la terraza en público viola a las concubinas de David, algo que el profeta Natán le había dicho que le iba a suceder a David. Entonces miramos cómo esto está pasando y está pasando. Absalón se va en contra de David. Es más, Absalón llegó por un tiempo a estar reinando. David tuvo que huir. Yo creo que David huyó más por no pelear con su propio hijo que por temor, pero David huyó y Absalón se quedó ya
reinando o gobernando. Pero miramos ya más adelante en el capítulo 18 que le llegó la muerte a Absalón. Y uno va a pensar, después que este Absalón es un hijo rebelde, después que Absalón es un hijo que le mató mató a su medio hermano Amnón, que era el hijo primogénito de David. Después se pone rebelde en contra de David. Después hasta saca a su propio papá del palacio. Después de esto, cuando muere Absalón, ¿cuál es la manera que actúa David? ¿Cuál es la respuesta de David después de la muerte de su hijo rebelde? Si miramos en estos pasajes que acabamos de leer para dar inicio a la enseñanza, dice, entonces el rey se turbó cuando le dijeron que había muerto Absalón, su hijo malo, su hijo rebelde. Algunos dirían, ay, de lo que me estoy salvando. Pero yo creo que un papá que de verdad ama a sus hijos, sea hijo malo, sea hijo bueno, lo va a amar en todo momento. Lo va a seguir queriendo. Aunque sea el hijo más malo, en el momento que esté el hijo sufriendo, el papá va a querer que su hijo no sufra. ¿Y qué fue lo que dijo David? Dijo, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y contrastemos el sufrimiento. Cuando murió el primer hijo que él tuvo con Betsabé, antes que el niño muriera, cuando el niño estaba enfermo, dice la Biblia que David oraba y ayunaba. Después que el hijo murió, ¿qué es lo que hizo David? Él no estuvo llorando, sino que dice la Biblia que David se levantó, se lavó, se fue al tabernáculo a darle, a orar, a darle la gloria a Dios, y después comió y le preguntó a sus siervos, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando el niño aún vivía, tú estabas ahí orando y ayunando, sufriendo, y ahora que el niño ha muerto, te levantas y comes. Y le dice David, ¿qué voy a hacer? Si yo ayuno, si yo oro, el niño no va a volver a mí. Entonces aquí miramos que él actuó con fuerza, él actuó como una persona que confiaba en todo con Dios, en la esperanza que un día iba a ver al niño. Pero aquí con Absalón, ¿cómo actúa él? Él ya no es ese David que con calma se levantó y se lavó y se fue al templo y comió. No, ahora aquí él está llorando, está gritando, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y posiblemente él entendía que en este caso Absalón iba a estar en el mismo lugar que iba a estar el hijo que él tuvo con Betsabé. Con el hijo que él tuvo con Betsabé, él dijo, yo iré a él, mas él no vendrá a mí. Pero ahora con Absalón, como que si David entiende, yo no voy a ir con él. Yo no voy a ir donde él está, porque él va a estar en otro lugar. Posiblemente él ya entendía acerca del infierno. Entonces miramos la diferencia en actitud por los hijos, pero lo que sí miramos es que tanto el hijo que tuvo con Betsabé, el cual él no conoció, David lo amaba, y ahora al hijo que tiene, que ha muerto, Absalón, ahí David está en este momento ya sufriendo y está llorando. Dice, en 2 de Samuel, del capítulo 13 al 18, se describe con lujo de detalles el alzamiento de este malvado y traicionero hijo de David. Y esta es la verdad. Este hijo de David, Absalón, era malvado y traicionero. Dice, no cabe duda de que el rey reconocía este mal como parte de los juicios que habrían de derramarse contra él por sus faltas delante de Dios, que fue lo que él hizo con Betsabé. Había enfrentado a Goliat, había vivido la persecución del rey Saúl, enfrentando en muchas ocasiones a los ejércitos filisteos, a muchos enemigos, pero nunca planeó pelear contra su propio hijo. Pónganse a pensar esto, hermanos. Usted posiblemente piensa en defender su casa en contra de cualquier persona que quiera hacerle mal a su hogar. Usted piensa, yo voy a defender mi familia, voy a defender mi casa de cualquier gente que se quiera meter a robar o hacerme mal. Yo defenderé de cualquier manera a mi familia de cualquier persona. Pero ¿qué si dentro de su propia familia uno de sus hijos o sus hijas es el enemigo o la enemiga? ¿Cómo se defiende en eso? Usted no puede pensar de defenderse de la misma manera que usted se defiende de otra persona. Y es más, hermanos, si usted en algún momento lo quieren asaltar y usted se defiende y golpea a la persona, usted tiene el derecho de golpear y hasta la gente va a decir, no, tienes el derecho de lo que hiciste, de defenderte.
Pero qué feo se mira cuando un papá y un hijo se ponen a pelear. Qué feo se mira cuando un hijo le pega a la mamá. Qué feo se mira cuando un hijo se pone a pelear, pero un pleito de manos con el papá. Eso es hasta, se puede decir, en contra de la naturaleza que suceda eso. Un acto muy feo, muy horrible. ¿Cómo se defiende uno de eso? ¿Cómo se prepara uno de eso? Usted puede ir a tomar clases de defensa propia para defenderse de un ataque de un extranjero, pero ¿cómo se defiende usted de un ataque de su propio hijo, de su hija? La verdad es algo triste que sucede cuando se mira, y en este caso le está sucediendo aquí a Rey David. ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo él va a planear? ¿Cómo le va a dar él indicaciones a sus generales de proteger a su familia, a proteger a Israel? No lo puede. ¿Por qué? Porque es su propio hijo, hermanos. Y aquí miramos el amor que él tiene. Dice también, si continuamos en enseñanza, no solo será una batalla más, era un profundo crisis personal y familiar. El hacer la voluntad de Dios no significa ausencia de obstáculos en el proceso. Lo que Dios sí nos asegura es que estará con nosotros todos los días hasta el fin. La situación no era nada halagadora. Dice el texto que en su ida David subió las cuestas de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Esto se mira en el capítulo 15, el verso 30. Es interesante cómo subía el rey llorando. Indica el dolor de su corazón por la traición de su hijo y las consecuencias de esta batalla. Con la cabeza cubierta también dice y con los pies descalzos. Como los prisioneros de guerra, que dice en el capítulo 15, verso 32, pero llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios. Imagínense, hermanos, en el momento que él escuchó que su hijo había muerto, se levantó, se lavó y se fue él a la casa de Dios. ¿Para qué? Para adorar a Dios en ese momento. Ahorita que cuando miramos en el capítulo 15 que Absalón se ve en contra de David, ¿qué es lo que él hace? Sufre, él llora, pero también sube al monte. ¿Para qué? Para adorar ahí a Dios. Lo que estamos mirando, el ejemplo de David, cuando venían los momentos de dificultad, su respuesta o lo que él hacía, su ejercicio que él tenía era ir a un lugar para adorar en ese lugar a Dios. Ir a cierto lugar. En el caso del hijo que él tuvo con Betsabé, él fue a la casa de Dios, que era el tabernáculo. Ahora en el caso de Absalón, él sube al monte y va ahí para adorar a Dios. Ese es buen ejemplo de parte de David. La estrategia del rey ante esta batalla fue la adoración. Fue buscar a Dios. Hermano, hermana, cuando vienen los conflictos a su vida, cuando vienen los problemas a su vida, las batallas, ¿cuál es su estrategia? ¿Usted busca a Dios o usted busca primero cómo poder solucionarse el problema a su propia manera? Muchas personas cuando vienen los problemas, en vez de buscar a Dios, buscan consejo, o algunos hasta sin consejo actúan simplemente por su propia emoción, queriendo solucionar el asunto de su propia manera. Mas no tiene que ser así para el Hijo de Dios, para el cristiano. El cristiano tiene que buscar primero a Dios, y es Dios el que los va a dar a nosotros la salida del problema, la solución para la situación difícil. Yo debo que entender, y ustedes también tienen que entender, que cuando viene un problema difícil, al primero que debemos que ir es a Dios, porque Dios conoce la vida mucho mejor que nosotros. Posiblemente alguien dice que yo conozco que el anciano es muy sabio. Sí, el anciano es sabio, pero el anciano no fue el creador de la vida, es Dios el creador de la vida. Entonces Dios entiende en realidad cómo es que la vida es y cómo es que se tiene que vivir. Y es Dios el que nos guía a quién ir. A veces nosotros vamos a ciertas personas no porque Dios nos está guiando, sino que porque pensamos, esta persona me va a mirar el problema de mi punto de vista y me va a dar un consejo que va a ser a mi favor, cuando en realidad nosotros somos equivocados o estamos equivocados, y lo que necesitamos no es un consejo a mi favor, pero es un consejo que me diga la realidad de lo que está sucediendo en mi vida. Y muchas veces no queremos escuchar la realidad de lo que está sucediendo en nuestras vidas. No queremos escuchar la verdad de lo que está pasando. Queremos que nos acaricien. Queremos que los estén ahí alcahueteando de nuestra maldad. Y no es así, hermanos. Debemos que buscar primero a Dios, y Dios nos va a indicar a quién podemos ir. David llegó a la cumbre del monte para encontrarse ahí con Dios. La Biblia nos enseña que
Fortalezcamos nuestras fuerzas adorando al Señor. Contemplemos su grandeza en vez de detenernos a mirar nuestros problemas. Mientras adoramos, Dios se ocupa de nuestra situación y nos bendice. La adoración es cobertura, es protección. Dios se levanta a tu favor. El Salmo 3, según los intérpretes de la Biblia, es una expresión de lo difícil de estos momentos en la vida de David. Y dice así el Salmo 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y la fortaleza que encontró dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Clamé a Jehová y él me respondió. Las crisis deben empujar a fortalecer nuestra vida en oración. El rey David vivió momentos difíciles. Al final Dios lo fortaleció y lo ayudó. No permitió que Absalón trastornara el plan divino, en el cual Salomón sería quien tomaría el reino a su debido tiempo. Siempre que alguien se adelanta a los planes de Dios, sale derrotado. Y esta es la verdad. Absalón quería tomar el reinado, el cual no le pertenecía a él. Dios ya tenía como su plan que Salomón iba a ser el rey después de David. Absalón simplemente quería él cambiar los planes de Dios. Y póngase a pensar usted, en algunos momentos usted sin querer ha estado intentando de cambiar los planes de Dios. Tenemos que seguir la guianza, y especialmente en estos días, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía. El Espíritu Santo, también le llama la Biblia, el Espíritu de verdad que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos guía a nosotros en estos días que estamos aquí en la iglesia. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Muchas personas a veces sin saber se van en contra de la voluntad de Dios. Oran, algunos oran sin saber en contra de la misma voluntad de Dios. Y debemos que entender que muchas veces nuestra oración no tiene que ser: Dios, por favor, sácame de este problema. Si es la voluntad de Dios que tú pases por el problema, tu oración, sácame del problema, es en realidad una oración en contra de la voluntad de Dios. Nuestra oración tiene que ser: Dios, ayúdame a entender, guíame, instrúyeme, ¿cómo puedo yo aguantar esta situación que me está pasando? Pero no sácame del problema, porque Dios es el que lo tiene en esa situación. No podemos estar orando en contra de la voluntad de Dios. Debemos que orar: hágase tu voluntad, como oró Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero que no sea mi voluntad, sino que sea que tu voluntad, dijo Jesús al Padre. Esa tiene que ser nuestra oración también. Hágase tu voluntad, ayúdame a mí, dame la fuerza para aguantar esta situación. Y después, ¿qué pasa? La situación pasa y usted sigue adelante, más fortalecido, más fuerte, con más ánimo para seguir adelante. Y debemos que entender que esa tiene que ser nuestra manera de ir ante Dios. No, Dios, quita esto. Es la voluntad de Dios que eso suceda. ¿Cómo usted le va a decir a Dios que Dios cambie su voluntad simplemente por su propia voluntad? Eso no es una actitud de un hijo de Dios. Dice también en este caso la palabra de Dios: siempre que alguien se adelanta a los planes de Dios, sale derrotado. David huyó de su hijo, quien amaba tanto, pues no quería enfrentarse a él, ni mucho menos hacer mal a todo el pueblo en una guerra interna. No obstante, Dios permitió que Joab diera muerte a este usurpador a fin de vindicar al rey David y hacerlo volver a Jerusalén. Nadie puede alterar el programa de Dios, aunque el presente se tenga razones para querer intentarlo. Ahora, ¿de qué manera murió Absalón? Si usted se pone a pensar, David huyó de Absalón, y Absalón tenía muchos hombres que estaban bajo su mandato, bajo su poder. En ese momento Absalón tenía poder, podría decirse, absoluto humano sobre Israel. ¿Y saben de qué manera murió? Él, en realidad, él no fue capturado por hombres, por grandes valientes de David, grandes guerreros de Goliat, de David, grandes guerreros de David tomaron a Absalón y lo mataron. No, no fue así. La misma naturaleza se encargó de David. Y quiero yo que leamos rápidamente cómo es que Absalón, cómo es que Absalón murió en este caso. Dice, capítulo 18:
David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centurias. Envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarvía, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey en la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itai diciendo: traed benignamente por amor de mi hijo al joven Absalón. Aquí le está diciendo David a sus líderes: traigan de una manera buena a Absalón, regrésenme a Absalón, ni le toquen la cabeza, en otras palabras, tráiganmelo bien como está. Esto le está diciendo aquí David a sus líderes: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Fue en un bosque. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas expresas de una gran encina, es un árbol, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Se dice en la Biblia que Absalón tenía su cabello que era bello, que era grande. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Absalón va en la mula y trata de pasar abajo de las ramas de este árbol, de esta encina, su pelo se le quedó trabado en las ramas de este árbol. ¿Y qué es lo que pasó? Él se quedó colgando de su pelo, de su cabeza se quedó él colgando. No lo agarró ningún guerrero, no lo agarró ningún soldado, sino que los árboles lo capturaron. Y ahí se quedó Absalón en el aire suspendido. Y dice así: viéndolo uno, avisó a Joab, o a uno de los generales de David, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Recordemos que le había dicho él: nadie, trátelo benignamente, no le hagan mal. Dice: por otra parte, ¿habría yo hecho traición contra mi vida? Pues que el rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces, de esta manera murió Absalón. No en sí fue capturado por nadie, sino que un árbol lo agarró, lo apresó. Y después, en vez de escuchar la voz de David, que David dijo: no le hagan nada a mi hijo, tráigamelo bien, desobedecieron la voz de David y lo mataron a Absalón. Y después, ya adelante, en el verso 32 y el verso 33, miramos que le viene la noticia al rey David acerca de su hijo rebelde, su hijo malcriado, su hijo malo. Y la actitud de David no fue: ay, qué bueno que mi hijo malo ya no está. No, la actitud de David fue: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hermano y hermana, usted debe que entender que esta historia que acabamos de darle
lectura es una historia en realidad también de lo que sucede, de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Nosotros también éramos hijos rebeldes, hijos malvados en contra de Dios. Y lo que Dios quería de nosotros y lo que Dios quiere del mundo es que la gente venga de una manera buena a Él. No quiere Dios que traigamos a la gente a espada, no. El Islam trató de hacer eso hace muchos años. Por eso es que el símbolo de la religión islámica es la espada. ¿Cómo se llama? La que está curvada, ese tipo de espada. La hoz, sí. Pero ellos trataron de forzar su religión a espada, y por eso es que la religión de ellos en realidad no es una religión que ha cambiado el mundo como es el cristianismo. ¿Cuál fue el arma que Dios usó para que el cristianismo crezca? El amor. El amor es lo que Dios ha usado para que el cristianismo crezca, para que el cristianismo cambie el mundo, hermanos. ¿Y por qué? Porque nosotros también éramos como Absalón, un hijo rebelde, un hijo malo, el cual David dijo, no me lo toquen, no le hagan nada. Y cuando murió Absalón, ¿cuál fue la reacción de David? David lloró. David lloró porque se le murió su hijo. Eso también hace memoria de la historia del hijo pródigo. Este hijo malvado que se fue de la casa de su padre, dándole deshonra al papá. Después el papá que desea que su hijo regrese, espera que su hijo regrese, está mirando el día que su hijo regrese. Y esto es lo que nos enseña a nosotros de la manera que Dios también los mira a nosotros. Aunque somos pecadores, aunque muchas veces actuamos de la peor manera que podemos actuar, siempre encontramos perdón ante los ojos de Dios, y es de mucha importancia que lo entendamos. Para la próxima semana continuamos con la última parte de la enseñanza de este capítulo en el que estamos mirando acerca de la historia de David, y vamos a mirar en sí cuál fue la actitud que le vino a David después de la muerte de su hijo. ¿Por qué es que él actuó de esa manera? ¿Por qué es que él había también perdonado a su hijo Absalón? Porque es que David fue una persona que en vez de, imagínense, era David valiente, que él se enfrentó a Goliat. Y no es que David era un gran soldado, no, los soldados de David ahí estaban, pero los soldados de David tenían miedo. Pero David se enfrentó a Goliat. Pero en este caso, David no se quiere enfrentar a su propio hijo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a mirar la próxima semana, hermanos. En este momento le damos el tiempo a nuestro superintendente para que él venga y dé un saludo y también alguna información posiblemente que se tiene que dar. Dios les bendiga, hermanos. Cada uno de ustedes reciba bendición de parte de Dios. También saludo a los hermanos que están escuchándonos en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Suramérica y cualquier otro hermano que los está escuchando aquí en Los Ángeles. Dios les bendiga. Bendito sea el Señor, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición que podamos estar escuchando estas enseñanzas. Podemos decir en síntesis de la enseñanza de esta mañana es de que cualquiera que sea nuestra situación, debemos siempre de subir a la montaña, a lo más alto, y glorificar a nuestro Señor, porque todo lo que Él hace es bueno, ¿verdad? Aún en momentos difíciles de enfermedad, si sucede es porque es la voluntad del Señor, y como dijo nuestro maestro, debemos de estar nosotros de acuerdo y debemos de aceptar la voluntad de nuestro Dios en cada una de nuestras vidas. Así que bendecimos el nombre del Señor. Me da gusto ver a algunos que no nos habíamos visto por algún tiempito, pero gloria al Señor que esta mañana nos vemos, y primeramente Dios que conforme van avanzando el tiempo, vamos a tener más libertad de reunirnos. Gloria al Señor. Aunque el presidente ya dijo que deben de levantar la restricción a las iglesias, pero ve que siempre rápido los que están en contra se ponen a investigar. El presidente dijo que si los gobernadores no lo hacen, que él va a sobrepasar la autoridad de los gobernadores y él
va a autorizarlo, pero estaban diciendo que eso no es posible, que cada estado tiene sus propias leyes también, que aún el presidente no puede sobrepasar esa autoridad. Entonces vamos a esperar, pero mientras eso llega, hermanos, nosotros siempre glorifiquemos al Señor en nuestro hogar, en nuestra vida, cada día que pase. No nos olvidemos de que pertenecemos a una familia de fe. Y esto, hermanos, es algo que nos puede despertar y pensar, y si viniera algo difícil o algo más difícil, ¿qué haríamos? ¿Sí? No nos olvidemos que la iglesia no es este lugar. La iglesia somos nosotros. Y donde quiera que estemos nosotros, la iglesia debe de siempre glorificar al dador de la vida, al pastor de pastores, como dice la palabra también. Así que, hermanos, bienvenidos. A las 5 de la tarde nuevamente nos vamos a estar reuniendo. Vamos a dejar que nuestro pastor pase a este lugar. Él tiene algunos anuncios y él nos despide en palabras de oración. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendito sea Dios. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, no solamente aquí en la gran ciudad de Los Ángeles, sino también en diferentes latitudes de nuestro continente. Saludamos a los pastores de México, saludamos a los pastores de Centroamérica y saludamos a nuestros pastores hermanos de Sudamérica. Oremos por Brasil, que es el foco de atención mundial en cuestión de la pandemia que está experimentando el mundo en estos momentos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí localmente en la ciudad de Los Ángeles, damos gracias a Dios por sus misericordias y por su amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero quisiera pedirles que oráramos por una hermana muy querida entre nosotros, es nuestra hermana Arely Ramos. Bendito sea el nombre del Señor. Ella está sufriendo quebrantos serios de salud y entendemos que para el Señor nada, pero nada es imposible. También oremos por el pastor Luis López Hidalgo de El Salto, estado de Hidalgo, México. El hermano el día de mañana, con la ayuda del Señor, lo van a intervenir en ahí cerca del pueblo donde él vive. Hay una clínica de unos doctores norteamericanos y le van a operar la lengua porque le salió un tumor canceroso en una parte de la lengua. Oremos al Señor que Dios guíe las manos de los médicos para que todo eso salga bien y el nombre de Cristo sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor también, mis amados hermanos, por la vida que disfrutamos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ayer, mientras estábamos acá, acondicionando el amueblado del santuario, recibí una llamada de teléfono de uno de mis sobrinos aquí en la ciudad de Los Ángeles y para notificarme que mi sobrino Román Reyes, que era pastor en la ciudad de Long Beach, pasó a la presencia del Señor. Él murió de un ataque al corazón el día de ayer. Oremos. Él era pastor de una obra allí independiente en la ciudad de Long Beach. Bendito Dios, oremos para que Dios ilumine a mi cuñada, a mis otros sobrinos, y que se pueda hacer lo mejor con la obra de Dios, para que la inversión que mi sobrino hizo, porque él era un hombre muy amoroso en las cosas del Señor, casi todo su dinero lo invertía en la obra. Entonces, y él trabajaba en una tienda aquí de venta de trajes, creo que por la calle Santi, más o menos por ahí. Entonces, que ese trabajo no se quede en vano, pues. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos por ellos, que Dios dé conforte sus corazones. Gloria a Dios. Bueno, quiero decirles que todos los hermanos están invitados para venir hoy a las 5 de la tarde y tener nuestro servicio. Vamos a comenzar. Este gran país de los Estados Unidos es un país hermoso, un país de grandes oportunidades, pero de grandes conflictos internos.
Ese es el gran problema aquí. ¿Para qué tienen presidente entonces? No habría necesidad de presidentes, nada más de gobernadores. El presidente se entiende que es la autoridad máxima. Entonces, haciendo honor a las palabras de nuestro presidente, es que hemos comenzado a actuar. No vamos a actuar de una manera alocada ni precipitada, bendito sea el nombre del Señor. Pero la realidad es que nosotros tenemos que apoyar al presidente de los Estados Unidos. Claro, esa es la razón. Y entonces, por eso nos vamos a comenzar a reunir de manera gradual, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí hay algunas indicaciones que ya repartimos entre los asistentes de esta mañana, pero yo quiero leérselas a los hermanos que no están acá. Y yo espero que algunos hermanos no estén temerosos de venir a la casa de Dios. No hay mejor lugar para nosotros que la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, recomendaciones para asistir a la casa de Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Por favor, tomemos nota que a partir de hoy, domingo 24 de mayo del 2020, comenzaremos a aplicar las siguientes normas para ingresar al santuario mientras dure la actual contingencia por el famoso, esa famosa pandemia. Número 1, siga las instrucciones de los diáconos. Que esta pandemia nos enseña a ser educados, nos enseña a ser obedientes. Bendito sea Dios. Siga las instrucciones de los diáconos. 2, siempre venga con mascarilla. Mantenga la distancia social. Aquí ya la tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. 4, salude con el codo o levantando la mano. No abrazos, por más que usted quiera. 5, si utiliza el baño, lávese bien las manos con jabón. 6, en el veladero, aquí al lado, mire las señales para sentarse. En la tarde ya habrán ahí como unas X de color azul que son como indicativos donde usted se puede sentar más o menos y compartir algún momento con los hermanos, con los demás. 7, entrar al santuario solamente por la puerta principal. Las puertas laterales se usarán solo como salidas. Usted va a escuchar ahí las instrucciones de los diáconos. Gloria a Dios. 8, no salir y entrar más de una vez mientras dure el culto. 9, el talento se servirá solo estilo take out. Hoy tendremos talento, pero no es para sentarse a comer, sino para llevárselo a su casita. Bendito sea el nombre del Señor. 10, no deje de cumplir estas recomendaciones cada vez que venga al santuario. Bendito Dios. Otra cosa importantísima. Aquí tenemos una serie de asientos seguidos, como normalmente los tenemos. Esos asientos están especificados para que ahí se sienten familias grandes. Así que, hermanos, si usted tiene familia grande, venga, no hay ningún problema, usted puede sentarse ahí con su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Para entrar al santuario, también usted tiene que respetar la distancia. ¿Por qué? Porque allá en la entrada va a estar un hermano o una diaconisa con un bote de gel para darle a usted para que se enjuague las manos, bendito sea Dios. Enseguida viene el otro, enseguida viene el otro. No vamos a permitir amontonamientos ahí en la entrada. Siempre observando la distancia social. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos ponemos de pie ahora, hermanos, en el nombre del Señor. Gracias por esta escuela dominical. Dios bendiga a los hermanos que están aquí con nosotros, que asistieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y deseamos con todo nuestro corazón que a las 5 de la tarde podamos reunirnos muchos más para glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Celebramos la vida en esta mañana una vez más, Señor del cielo. Y te decimos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por las cosas que alegran nuestro corazón.
Gracias por las que entristecen también nuestro corazón, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Pedimos que tú bendigas al presidente de este país, Señor del cielo. Derrama bendiciones en su vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tapa la boca de sus enemigos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Aleluya. Y que podamos ir bajo una sola bandera, Señor, para que este país pueda salir adelante, Señor. Aleluya. Y pueda triunfar sobre todas las situaciones que se están viniendo, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Dios salva a América. Dios bendice a Estados Unidos. Dios bendice a su presidente. Y bendícenos a todos nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Levantamos nuestra mano derecha, hermanos. Evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Dios los bendiga.